Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 34, chicos, y estamos con lengua y literatura. El tema que tenemos para hoy es la continuación del tema que vimos la vez anterior, la obra de teatro. Hoy vamos a trabajar solo en el cuaderno de lengua y literatura, en las páginas 122 hasta la 126. Poner mucha atención, chicos. Bien, dice, leo nuevamente el texto sobre el género dramático de la página 123 del texto del estudiante. Enriquezco esta información con la siguiente lectura que me será muy útil para escribir el texto teatral. La obra de teatro o el texto dramático. Vamos a ver. Dice, es un texto que se escribe para ser representado por actores. Sirve como guía para la actuación o la lectura dramatizada de una historia protagonizada por uno o varios personajes. El dramaturgo o dramaturga crea los personajes, propone un ambiente social determinado, un conflicto y un determinado desarrollo o actos para ser representados, dando la impresión de que acontecen aquí y ahora. Una obra de teatro tiene las siguientes partes. Son introducción, que es el planteamiento del tema de la obra, donde se evidencia el tiempo, es decir, la época y el lugar, es decir, el país, el campo o ciudad, donde sea, en que transcurre la historia. También presenta el ambiente social que rodea a los personajes, es decir, su ocupación u otras actividades, ¿no? Bien, dice el tema. ¿De qué trata la obra? Por ejemplo, celos, conflictos entre hijos y padres, amor no correspondido, etcétera, etcétera. La trama o argumento es el orden en que se presentan los sucesos en la historia y tiene la misma estructura que la narrativa, como por ejemplo inicio, conflicto, desarrollo, clímax y desenlace. ¿Qué será el inicio? Vamos a ver. Dice, donde se introduce personajes, lugares, circunstancias que dan origen al conflicto. En el ejemplo, el campesino y su hijo tienen el propósito de llegar al pueblo de San Isidro y se ponen en marcha con su burro. El conflicto, ¿cuál es el conflicto? Es la situación de choque o desencuentro entre las intenciones y objetivos de los personajes y una fuerza opuesta que puede estar relacionada con un personaje cuando un elemento del ambiente. En la obra, el campesino y su hijo trata de seguir los consejos de diferentes personas, pero son contradictorios. Desarrollo, ¿qué es el desarrollo? Consiste en las acciones que desarrollan el conflicto. En la obra son todos los consejos de las personas que los ven acerca de lo que deberían hacer el campesino y su hijo, es decir, quién debe montar en el burro, quién caminar, etc. Y las diferentes críticas que reciben. El clímax es la parte más emocionante y es cuando en la obra las personas se burlan del campesino y su hijo por cargar al burro. Bien, el desenlace, dice, es como se resuelve el conflicto, es decir, el campesino y su hijo llega a la conclusión de tomar sus propias decisiones. El guión incluye personajes, quiénes son, cómo actúan, etcétera, ¿no? Los diálogos es lo que dicen los personajes. Las escenas son las acciones y los diálogos que ocurren en un mismo lugar y tiempo. Los actos agrupa varias escenas y las acotaciones es la descripción de las escenas, acciones y actitudes de los personajes. La organización de la obra puede incluir una sola escena con un diálogo o varias escenas en varios actos. El diálogo. ¿Qué es el diálogo? Es una forma lingüística que suelen incluirse en algunas obras literarias. En la novela y en el cuento, el diálogo alterna con otras formas literarias como la narración y la descripción. En cambio, en el drama, el diálogo es la única forma del discurso empleada. Podríamos afirmar que en el género dramático es inconcebible sin diálogo. Es por su intermedio que se desarrolla la acción de la obra y se caracterizan sus personajes, pues pone de manifiesto los intereses, intenciones y deseos de cada uno de ellos. El género dramático, vamos a recordar, es el que representa un episodio protagonizado por distintos personajes que se expresan mediante diálogo. También nos dice que escribamos una parte de una obra teatral. Aquí tenemos, por ejemplo, Nuestros hijos, escrita por Florencio Sánchez en 1907. Esta es una pequeña obra teatral. ¿Cuáles son los personajes? Son dos personajes, la señora Díaz y la criada. La señora Díaz aquí nos describe, dice, en traje de calle, es decir, muy bien vestida. Juana, avise a la niña que van a dar las 9, que se apure, dice. La criada dice, está bien, suena un timbre. La señora Díaz dice, el señor se ha levantado. La criada dice, no sé, señora. La señora Díaz dice,
Toda la mañana ha estado sonando la campanilla. ¿Por qué no ha subido Manuel? ¿No está en casa? La criada dice, no sé, señora. La señora Díaz dice, vaya a buscarlo enseguida. Ah, dice, bájeme los guantes que están sobre la mesita del toilette. La criada dice, señora, no puedo hacer tantas cosas a la vez. La señora Díaz le dice, lo que no debe hacer usted es contestar. La criada se queda callada, se queda muda. La señora Díaz dice, se vuelve hacia un espejo y corrige la posición de su sombrero. Más o menos una parte de cómo debería ser una obra de teatro. Siempre tenemos que ir con los diálogos, ¿no? Y poniendo los nombres de quién es el que habla, como en el caso de este ejemplo, y en los que ya vimos como el campesino, su hijo y el burro. Leo dice, los siguientes diálogos identifico las características del diálogo dramático. Comparto mi trabajo con mis compañeros y compañeras. Aquí vamos a marcar, vamos a resaltar las características de cuál es un diálogo dramático, ¿no? Voy en esta parte, el tema que tenemos aquí dice la pulga y el mosquito. Aquí también tenemos un diálogo. Vamos a ver cuál es un diálogo dramático, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente que era un diálogo dramático. Contesta, estoy cazando moscas, porque le pregunta, ¿qué estás haciendo, pulga? Entonces dice, estoy cazando moscas. De ahí tenemos ya la parte del diálogo dramático, ¿no? Dice, qué ocurrencia, lo que tú y yo tenemos que hacer es picar y morder. Ven, vamos a picar a ese perro. Entonces este sería el diálogo dramático, vamos a encerrarlo. Acá asimismo, en este diálogo dramático sería cuando le pregunta a Martina, dice, ¿qué planes tienes para hoy? Y ella le contesta, para hoy vamos ahorita, estoy con mi mamá y vamos al supermercado y luego tengo una invitación a almorzar. Más o menos ese sería el diálogo dramático. A continuación tenemos, dice, leo la siguiente obra de teatro y comento con mis compañeros y compañeras. El novio del tranvía 79. Esta es una obra muy bonita que se titula El novio del tranvía 79. Vamos a ver más o menos, es una obra un poquito extensa. Ustedes la van a leer en su cuaderno de trabajo de lengua y literatura. Es muy interesante, ¿sí? Aquí no tenemos que hacer nada, solo leer la obra para darnos cuenta cómo está diseñado un diálogo teatral. ¿Sí, chicos? Bien, todo esto es la obra. Y recuerden que estudiante que lee, estudiante que aprende. Mañana estaremos, chicos, con otros interesantes temas para aprender. Que tengan un excelente día.